dan a ustedes la más cordial bienvenida a este simposio que tendremos esta noche, titulado Uniendo los puntos en diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular. Durante el evento tendremos dos conferencias acerca de diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular, conociendo la visión del endocrinólogo, posteriormente del cardiólogo, y finalizaremos con un caso clínico real que es bien interesante. El doctor Martín Vázquez es el primero de los conferencistas. El doctor Vázquez es internista endocrinólogo, actualmente docente del Fellow de Endocrinología de la UPB, tiene su práctica privada en la Clínica Integral de Diabetes en Medellín y en Salud Hormonal en la misma ciudad. Posteriormente tendremos al doctor Enrique Morales Villegas de México. El doctor Morales es internista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es cardiólogo y cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez del mismo país. Adicionalmente es cofundador de programas de cirugía cardiovascular, trasplante renal y el curso de especialidad en cardiología en el estado de Aguascalientes en México. Fundador del Centro de Investigación Cardiometabólica de Aguascalientes y adicionalmente es investigador, docente universitario y consultor de varias compañías. Doctor Vázquez, muchas gracias. Doctor Escobar, muchas gracias. Muchas gracias a los que están aquí presentes y quienes nos están siguiendo a través de la web. Muchas gracias por estar conectados. Es para mí un honor que me pongan a hablar sobre algo supremamente importante y relevante como es la diabetes y el riesgo cardiovascular. Definitivamente, cuando nosotros pensamos en nuestros pacientes diabéticos y en su salud, tenemos que pensar en el corazón. Esta imagen que vemos acá, yo pienso que es la de nuestros pacientes diabéticos, en quienes tenemos que tener ese corazón supremamente bien cuidado. ¿De qué se nos mueren nuestros pacientes diabéticos? De eventos cardiovasculares. Digamos que a lo largo de los años hemos logrado impactar en múltiples realidades del paciente diabético, pero lo que más nos ha costado es esto, impactar en los eventos cardiovasculares. Digamos que pueden haber distintas posiciones frente al riesgo del paciente diabético y los eventos cardiovasculares. Para algunos, ser diabético es tan grave como haber tenido un evento cardiovascular previo. Para otros no, dependiendo del estudio que miremos. Pero lo que es cierto es que el paciente diabético no es un paciente cualquiera. El paciente diabético tiene un riesgo cardiovascular que está incrementado. Un riesgo cardiovascular que no es igual al de la población general. El paciente diabético tiene mucho más riesgo de tener una complicación de este tipo. Y cuando presenta una complicación de estas, su desenlace es más malo. Generalmente tiene resultados menos buenos que la población general. Esto nos ha llevado a que acuñemos un término que ustedes ven allí, que es supremamente válido. Y es que en el manejo del paciente diabético debemos dejar la mirada glucocéntrica. Creo que es claro para todos que la diabetes va más allá del manejo de la glicemia. Sin embargo, a mí me han pedido que dé la mirada del endocrinólogo sobre este tema. Y yo quiero decir que efectivamente debemos dejar la mirada glucocéntrica, pero no podemos ser glucoperiféricos. Y en el manejo del paciente diabético tenemos que mirar la diabetes como un conjunto de problemas metabólicos donde la glicemia es supremamente importante. Y tenemos la responsabilidad de seguir impactando en el control de la glicemia si queremos tener buenos resultados desde el punto de vista cardiometabólico y seguir evitando eventos cardiovasculares. Quiero, para, digamos, ambientar esta expresión, mostrarles este estudio. Un estudio bastante interesante, publicado este año, donde se hizo un seguimiento a una cohorte de pacientes con diabetes de reciente diagnóstico y en quienes se tenía un seguimiento con al menos 10 años y se trató de ver qué ocurría dependiendo del control glicémico que estos pacientes tenían desde el principio de la enfermedad. ¿Sí? Obviamente en esta cohorte habían pacientes muy bien controlados desde el primer año, otros no tanto, y se quiso ver qué ocurría desde el punto de vista de eventos cardiovasculares en estos pacientes.
Entonces, cuando se comparaban aquellos pacientes que desde el primer año tenían una hemoglobina glicosilada muy bien controlada, por debajo de 6,5, se veía que aquellos que en ese primer año no alcanzaban dichas metas tenían mayor número de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Y cuando los niveles en ese primer año superaban el 7%, se asociaban con mortalidad. Algo importante es que se vio que cuando se lograba tener un buen control desde el principio de la enfermedad, había un impacto supremamente relevante en la aparición de los eventos micro y macrovasculares. Pero cuando la exposición era prolongada a hemoglobinas glicosiladas por encima de 8, digamos que aparecían todas estas complicaciones. Esta gráfica que les muestro a continuación nos habla del riesgo de los eventos macrovasculares, estamos hablando de eventos cardiovasculares, con un análisis ajustado a múltiples variables, incluso aquellas de tener inicialmente un buen control glicémico para perderlo posteriormente. Y lo que podemos ver acá es que en la gráfica que está en este momento señalada en el círculo, vemos qué ocurre en el riesgo de eventos cardiovasculares cuando tenemos hemoglobinas glicosiladas bien controladas desde el principio. Y vemos cómo, si el primer año tenemos un buen control, aunque posteriormente tengamos descontrol, la aparición de eventos cardiovasculares es menor. Pero cuando desde el principio tenemos mal control de esas glicemias en nuestros pacientes, el riesgo de eventos cardiovasculares es muy elevado. Y ahora quiero que veamos qué ocurre durante 7 años de seguimiento. Y podemos ver que si yo durante 7 años tengo buen control en cifras de hemoglobina glicosilada en mis pacientes, no hay incremento del riesgo de eventos cardiovasculares. Pero si por el contrario yo tengo 7 años de mal control, el riesgo que tienen nuestros pacientes de tener estos eventos cardiovasculares es mayúsculo. Por ende, hay que reconocer entonces que si bien el manejo de la diabetes no puede ser glucocéntrica, definitivamente tener un buen control de la diabetes sí puede prevenir que se den estos desenlaces macrovasculares. De alguna u otra forma, esto también fue visto en este metaanálisis que les estoy mostrando aquí, que es el metaanálisis donde se trató de analizar todos los estudios bien realizados, aleatorizados, controlados, de terapia intensiva versus terapia convencional. Digamos que los investigadores del estudio ACOR, del ADVANCE, del UCAPDS y del BADT permitieron que se hiciera el análisis de estos resultados. Se trataron de buscar otros estudios, pero realmente con una solidez epidemiológica no habían más. ¿Qué se encontró entonces al analizar estos mega estudios realmente grandes e importantes? Miren ustedes cómo, cuando analizábamos el MACE, el metaanálisis favorece en forma significativa el manejo intensivo sobre el manejo convencional. O sea, si impactamos la glicemia, realmente vamos a tener mejoría en estos desenlaces. Y aquí les estoy señalando qué ocurre con el infarto agudo del miocardio y vemos cómo el grupo de manejo intensivo tiene realmente una disminución de la aparición de infartos del miocardio. Y para terminar esta primera parte, quiero mostrarles este estudio. Este es un estudio japonés publicado este año también, que me llamó la atención por lo siguiente. Cogieron un grupo de pacientes que habían presentado eventos cardiovasculares y un grupo de pacientes que era comparable, que no había tenido eventos cardiovasculares. Y ahí ven ustedes señalados en amarillo cómo estaban los valores de colesterol LDL en cada uno de esos grupos. Y pueden ver que no eran disímiles. 123 tenían de colesterol LDL, tanto los que se infartaron como aquellos que no. Pero si ustedes ven, ¿dónde había diferencia en la glucosa? ¿Sí? El grupo que no se infartó tenía en promedio 91 de glicemia en ayunas. Los que se infartaron tenían en promedio 148. De pronto, no solo son los factores de riesgo que siempre hemos conocido, sino depende del ambiente. Y creo que el ambiente de una glicemia mal controlada impacta en forma significativa en la aparición de eventos cardiovasculares. Entonces surge una pregunta. Si usted está diciendo que controlar la glicemia favorece el futuro del paciente diabético, evita la aparición de eventos cardiovasculares, ¿por qué tantos fracasos cuando hemos tratado de evitar la aparición de eventos cardiovasculares en los pacientes que tienen diabetes? Y hablamos de fracaso
porque no hemos podido detener esa ola de pacientes con eventos cardiovasculares. Y decimos que realmente cuando tenemos ya una diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, de vieja data, es como esa locomotora que ustedes ven ahí, una locomotora que lleva ya un impulso, que lleva una fuerza y que en un momento dado puede ser imposible de parar. Mal control de esa enfermedad, de la diabetes, durante largo plazo es como eso, una locomotora que no puede parar en seco, que es imposible de parar. Y múltiples estudios nos lo habían demostrado, afortunadamente, hasta una época reciente. Veíamos cómo con insulinas no habíamos logrado impactar el riesgo cardiovascular. Con inhibidores de EPP4 nos pasó lo mismo. E incluso con medicamentos de la familia de los agonistas del receptor de GLP-1 también fracasamos en lograr disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Éramos fracaso tras fracaso. No podíamos modificar esa historia natural de nuestros pacientes diabéticos. Pero digamos que las cosas cambian. Y cambian en la medida en que nos vamos dando cuenta de que cuando esa locomotora ya está en marcha, requerimos de mejores estrategias y mejores medicamentos para poder cambiar esa historia. Probablemente sí hay forma de parar esa locomotora. Lo que pasa es que hasta cierto momento de la historia no tuvimos las herramientas ni los medicamentos apropiados. Y simplemente, para darles un ejemplo de que sí se puede parar esa locomotora, voy a hacer referencia a dos estudios. En la actualidad hay otros más, pero en aras del tiempo vamos a resumirlo. Y vemos cómo, con el estudio líder, un estudio con 9.340 pacientes, donde los pacientes se aleatorizaban a recibir, por un lado, toda la terapia estándar y apropiada del manejo de la diabetes, y por la otra rama, lo mismo, pero adicionalmente, el agonista del receptor de GLP-1 liraglutide, vimos por fin que esta historia cambiaba. ¿Y se impactó de qué manera? Cuando miramos en ese estudio el desenlace primario, que era el MACE compuesto de 3 puntos, con mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal, vemos cómo estadísticamente los pacientes que recibieron liraglutide tenían una disminución de ese MACE compuesto. Había un impacto por fin donde con un tratamiento para la diabetes lográbamos no solo reducir la glicemia, sino disminuir la aparición de dichos eventos cardiovasculares. Esto marca un hito, ¿sí? Porque después de intentarlo, por fin vemos algo distinto, una respuesta diferente. Cuando mirábamos en dicho estudio también la muerte por toda causa, vemos lo mismo, una disminución de la mortalidad en el grupo de pacientes que reciben liraglutide versus el grupo que recibía placebo. Pero aquí yo quiero hacer énfasis en placebo. Estos estudios, el placebo no era placebo, realmente ese grupo, denominamos así, estaba recibiendo todos los armamentos, todos los medicamentos apropiados para la fecha, para el manejo de su diabetes y de sus comorbilidades. Entonces realmente aquí la diferencia fue la aparición de un nuevo medicamento que entrando a jugar con lo que ya teníamos lograba ir más allá y lograba impactar en todo este aspecto cardiovascular. Otra familia de medicamentos, en este caso los inhibidores del SGLT2, también comenzó a mostrar resultados por el mismo camino. Y aquí vemos los resultados del Enparredaucum, en el cual con un diseño muy parecido teníamos un grupo de pacientes que se aleatorizaban y recibían empagliflozina. Y veíamos algo igual. El MACE de 3 puntos de igual manera se veía impactado y había reducción de eventos cardiovasculares. De igual manera la muerte cardiovascular. Entonces era realmente impactante y creo que es de verdad para todos los que manejamos pacientes con diabetes, es una alegría estar, digamos, despertando una nueva era del manejo de los pacientes diabéticos. Y aquí, como si fuera el hombre araña deteniendo una locomotora en Nueva York, eso es lo que estamos viviendo. Pensábamos que había una locomotora imposible de detener y lo que ahora vemos es que sí hay herramientas, que sí podemos evitar la mortalidad de nuestros pacientes y la aparición de los eventos cardiovasculares. Yo sigo pensando algo, y es que la glicemia también juega un papel importante. Simplemente esta gráfica que están viendo ustedes ahí es la diferencia que teníamos de hemoglobina glicosilada en el estudio líder entre aquellos que recibieron liraglutide y aquellos que estaban en el grupo placebo.
hay mejor control glicémico en aquellos que recibieron liraglutida. No creo que esta sea la única causa, ni mucho menos, de este gran resultado, ya les explicaré por qué, pero sigo viendo cómo tener buen control de la glicemia es importante. Y buen control de la glicemia sin generar hipoglicemias. También del estudio líder vemos cómo ese buen control no se asoció con mayor presencia de hipoglicemias. De hecho, el grupo placebo presentaba más. Y cuando miramos el EMPA-RED OUTCOME, vemos lo mismo. Los que presentaron menos eventos cardiovasculares, que fue la rama que recibía empaglifosina, tenía mejor control glicémico que la rama placebo, donde se presentaron más eventos. ¿Por qué podría ser esto? ¿Por qué o qué hay de nuevo que estamos teniendo ahora que está modificando esa historia natural de los pacientes diabéticos y los eventos cardiovasculares? Y quiero referirme simplemente a lo que ahora sabemos que hacen los agonistas del receptor de GLP-1. Y es que esta familia, y diría yo que muy específicamente aquellos dentro de esa familia que son muy similares al verdadero GLP-1 humano, porque digamos que uno podría distinguir dentro de los GLP-1 unos que son muy parecidos al GLP-1 nativo y otros que no lo son tanto. Uno podría decir que aquellos que se parecen más al GLP-1 nativo tienen la capacidad de modificar la biología cardiovascular y por ende modificar los factores de riesgo y los desenlaces cardiovasculares. Yo diría que no todos son iguales y los resultados de los grandes estudios nos lo han demostrado así. Mientras más parecido seamos al GLP-1 natural nativo, al parecer hay más de estos efectos que hablaremos a continuación. Y lo primero que uno ve cuando utiliza un GLP-1 y el GLP-1 nativo es que hay una disminución de la inflamación. Yo creo que para todos es claro que la enfermedad cardiovascular tiene un componente inflamatorio bastante significativo. Cuando utilizamos GLP-1 hay una disminución de la inflamación, no solo a nivel del tracto gastrointestinal de donde se secreta, sino a nivel circulatorio. Cuando el GLP-1 entra a la circulación, tiene la capacidad de impactar esas células del sistema inmune y logra una disminución de la inflamación sistémica, lo cual favorece muy positivamente la salud cardiovascular. Por otro lado, ese GLP-1 es capaz de atenuar el desarrollo de aterosclerosis. Por un lado, reduce la adhesión de monocitos y macrófagos a los vasos sanguíneos. Ahí en la placa aterosclerótica tiene la capacidad de disminuir la MMP9 que favorece la ruptura de la placa, de esta manera evitando que se rompa. Y ya cuando tenemos isquemia en nuestro miocardio, reduce el daño y la inflamación a nivel de ese miocito que está sufriendo en ese momento. Cuando tenemos una oclusión de una arteria coronaria en la presencia de GLP-1, hay disminución del tamaño de los infartos, hay mejoría de la supervivencia de esas células que están sufriendo y se preserva la función ventricular. Mejora la capacidad de alimentar ese miocito que está sufriendo al mejorar la captación de glucosa y mejora la utilización de esa misma aunque estemos en un medio isquémico. También los agonistas de GLP-1 inhiben la agregación plaquetaria y por ende disminuyen la formación de trombos, mejora la función endotelial y mejora la presión arterial. Entonces miren ustedes cómo todo esto que hacen los agonistas de GLP-1 tienen la capacidad de modificar las condiciones tanto vasculares como cardíacas de nuestros pacientes diabéticos, generando un ambiente metabólico favorable, más apropiado y que evita la aparición de los eventos cardiovasculares. Y cuando estos se presentan, permite una mejor sobrevida, una mejor adaptación a ese esquema. Entonces, ya para culminar esta visión endocrinológica de esta realidad cardiovascular, podría decirles que para la prevención de los eventos cardiovasculares en el contexto de la diabetes es necesario un buen control glicémico desde el inicio de la enfermedad y hay que mantenerlo en el tiempo. De esta manera podemos prevenirlo. El mal control glicémico a largo plazo genera alteraciones que hacen más difícil la reducción de los eventos cardiovasculares. Y en este escenario, cuando ya tenemos una diabetes mal controlada durante varios años, no todos los medicamentos con los que tratamos diabetes tienen impacto útil en la reducción de eventos cardiovasculares. Para poder impactar en los eventos cardiovasculares ya en este escenario, necesitamos nuevos medicamentos, con los cuales ya afortunadamente contamos, y medicamentos
para impactar en diabetes, hoy en día nos están abriendo un panorama distinto y nos permiten reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, definitivamente, no podemos ser glucocéntricos, pero la glicemia sigue siendo importante y sobre todo pensar en el bienestar de nuestros pacientes y utilizar las herramientas apropiadas para darles un bienestar es lo que necesitamos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Ahora me toca a mí el turno cardiológico. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Novo Nordisk Colombia para estar con ustedes aquí esta noche, con ustedes en vivo y con toda la gente que nos acompaña en la web, en este webcast, en el cual estamos hablando sobre uniendo puntos en diabetes mellitus y riesgo cardiovascular. En primer lugar, quisiera comentarles que todo el material que voy a presentar en los siguientes 20 minutos está disponible en nuestro portal académico www.academialsinc.com, y les presento aquí también mis conflictos de interés con la industria. Para Novo Nordisk soy conferencista, consultor, investigador clínico y en mi país, México, soy coordinador nacional del estudio SELECT de semaglutida oral en pacientes con sobrepeso y obesidad, más enfermedad cardiovascular sin ser diabéticos, realmente un nuevo paradigma en diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular. Y quisiera empezar mi charla con un preámbulo sobre diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, que desde mi punto de vista son dos espectros de un mismo constructo. Y déjenme explicarlo de manera muy gráfica. Después de obesidad y metainflamación viene un fenómeno común a todos estos pacientes, que es la insulinoresistencia. La insulinoresistencia en cardiología la entendemos fundamentalmente como un estado de disfunción endotelial. La resistencia de los receptores a insulina en el endotelio determina disfunción endotelial y una de sus principales manifestaciones es la pérdida de la vasodilatación postprandial dependiente de insulina. En el hígado sabemos muy bien que favorece la activación de la gluconeogénesis. En el músculo inhibe la captación de glucosa y la formación de glucógeno como fuente o como sustrato energético. En el tejido adiposo igualmente disminuye la captación de ácidos grasos libres y la formación de triglicéridos, es decir, en insulinoresistencia hay pérdida de lipogénesis, y en el hipotálamo hay una inhibición de la saciedad. Más allá de este estado de insulinoresistencia, ahora sabemos que hay tres, por lo menos, esferas participantes más en este constructo, que es uno, la alteración en la microbiota con dismodulación bacteriana, muy importante, la alteración en la regulación de los transportadores de sodio y glucosa, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel renal también, y de manera predominante o preponderante, la alteración en el eje de las incretinas, con pérdida cuantitativa y cualitativa del efecto incretina, GLP-1 fundamentalmente, con reducción en la secreción de insulina y aumento en la secreción de glucagón. Sobre todo esto se suma la deficiencia de insulina, inicialmente cualitativa y posteriormente cuantitativa. A lo que voy con esto es que este constructo de insulinodeficiencia, resistencia a la insulina, determina hipertensión, determina dislipidemia, determina disglucemia, hiperglucemia, favorece y retroalimenta la obesidad. En estas alteraciones de la microbiota, de los transportadores sodio-glucosa y del eje de las incretinas, se favorecen otras alteraciones metabólicas y hemodinámicas, y sobre todas ellas entendemos muy fácilmente por qué una arteria coronaria como esta descendente anterior que aquí les presento, totalmente normal, empieza a generar esto que conocemos como aterosclerosis, una lesión tipo 4, asintomática totalmente, o una lesión tipo 6, característica de un infarto agudo del miocardio, o una lesión tipo 7, característica de un paciente con angina crónica estable. Por lo tanto, cerrando este preámbulo, yo podría decir como introducción que desde un punto de vista cardiodiabetológico, la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular aterosclerosa son dos espectros de un mismo constructo patológico.
Una no causa la otra, más bien ambas se sinergizan. Habiendo dicho esto, mi objetivo en los siguientes 15 minutos es sensibilizarlos sobre esta visión cardiodiabetológica como un nuevo enfoque para nosotros médicos que vemos pacientes con diabetes mellitus. Y para eso utilizaré esta pequeña agenda. Voy a presentarles evidencia de la visión que hasta ahora predomina tanto en la población general como en la población médica, lo que he denominado el lado oscuro de la diabetes. Pero les voy a presentar lo que recientemente, en los últimos 20 años, se ha generado como evidencia y que nos permite ver una visión más brillante, una visión más luminosa de la diabetes mellitus. Y voy a cerrar mi charla presentándoles la aún más brillante lado de la diabetes mellitus, que es estos 10 años, de los cuales ya Martín mencionó alguna evidencia, que están creando un nuevo paradigma en el paciente con diabetes mellitus. Esta sería la visión del lado oscuro de la diabetes mellitus. Es la visión que, como les digo, predomina. En la mente de la mayoría de las personas está la idea de que la diabetes mellitus es una consigna a una vida más corta y llena de complicaciones micro y macrovasculares. Y ahí menciono solamente algunas: ceguera, embolia, infarto, diálisis, amputación y muerte. Lamentablemente, esta idea aún es una realidad, y esta realidad depende de un diagnóstico tardío de la enfermedad. En mi país, el diagnóstico promedio de la diabetes mellitus se establece al 7º año de evolución, y un diagnóstico y un tratamiento también tardío, un tratamiento fundamentalmente glucocéntrico e insuficiente. Y déjenme ejemplificarlos con algo que me duele porque es epidemiología mexicana. Es epidemiología publicada hace 2 años en New England Journal of Medicine y es el estudio de la Ciudad de México. Una cohorte de individuos, de 150,000 individuos, seguidos a lo largo de 15 años, en los que se compara en esta publicación población diabética con población no diabética. ¿Y qué se observó? Que un individuo mexicano diabético entre los 35 y 59 años de edad tiene un riesgo de muerte renal 31 veces superior a un individuo sin diabetes mellitus. En ese mismo rango de edad, el riesgo de muerte cardíaca es 4.6 veces superior en un individuo diabético que en un no diabético, y el riesgo de muerte cerebral, fundamentalmente por enfermedad isquémica cerebral, es también de 4.6. En edades más avanzadas de la vida, los riesgos siguen siendo muy altos. El riesgo de muerte renal es de 13.9 veces superior en un individuo diabético comparado con un no diabético, el riesgo de muerte cardíaca 3.4 y de muerte cerebral 3.3. Y esta es una realidad que probablemente compartamos actualmente en muchos países latinoamericanos. Definitivamente tenemos que concluir que en esta visión del lado oscuro de la diabetes mellitus, como se ve ahí el planeta Mercurio, en el cual la mayoría del tiempo lo vemos como un planeta oscuro, el diagnóstico tardío y el tratamiento también tardío, glucocéntrico e insuficiente de la diabetes mellitus aseguran de todas un pronóstico grave en diabetes mellitus. Pero volteemos ahora a una visión más iluminada, una visión más brillante de la diabetes mellitus, y ahí tienen el mismo planeta Mercurio visto desde otro aspecto, un aspecto más brillante. A diferencia de lo que predomina en la mente de la población y de los médicos, en la mente de pocos está la idea de que los individuos con diabetes mellitus pueden gozar de una vida similar o incluso, fíjense bien, mejor a la de sus contrapartes sin diabetes mellitus. Afortunadamente, esta visión es una realidad en nuestros días, según las evidencias publicadas en los últimos 20 años por Gaede, Raushani y otros. Específicamente, el día de ayer los chinos publicaron evidencia que sustenta la visión brillante de la diabetes mellitus. Y les voy a presentar algunas evidencias, como les presenté la evidencia del lado oscuro de la diabetes mellitus en mi país. Les voy a presentar la evidencia en otras latitudes. Ustedes conocen muy bien el estudio Steno 2. En sus comunicaciones del 2003 y del 2008, Peter Gaede y colaboradores
mostraron que es posible mejorar significativamente el pronóstico de los individuos con diabetes mellitus. Y aquí les presento la visión gráfica de las publicaciones 2003 y 2008 del estudio Steno 2, que tuvo 3 comunicaciones. La original fue en 1999, donde comunicó la reducción de la microangiopatía con el contenido de la glucosa, sino todos los factores de riesgo cardiovascular, a 7.8 años de seguimiento, una compresión de la mortalidad cardiovascular con una reducción del riesgo relativo de 54%. Y en un seguimiento a más largo plazo, ya no eventos no fatales, sino eventos fatales como la muerte total, tuvieron una compresión con una reducción del riesgo relativo de 46%. Y la muerte cardiovascular tuvo una reducción prácticamente del 60%. Y esto fue un cambio de paradigma, un estudio de alto impacto que cambió las guías. El manejo integral multifactorial, como lo llamó Peter Gaede, de la diabetes mellitus, nos permite reducir significativamente la incidencia de eventos macrovasculares. Más recientemente, Aydin Raushani en Suecia y sus colaboradores nos mostraron en sus publicaciones 2007, pero sobre todo 2008, que es posible optimizar el tratamiento del paciente con diabetes mellitus. Y ellos ponen 2 condiciones, o nos demuestran que son necesarias 2 condiciones. Uno, en este binomio de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular aterosclerosa, nosotros necesitamos diagnosticar precozmente la diabetes mellitus. ¿Y qué es diagnóstico precoz? No un diagnóstico al 7º año de evolución, sino un diagnóstico durante el primer año de evolución de la diabetes mellitus. Entre más pronto, mejor. Y un enfoque que tenga que ver con el enfoque hacia adiposidad, fundamentalmente basado en modificación hacia un estilo de vida sano, manejo de colesterol LDL, manejo de presión arterial y manejo de glucemia, obviamente. ¿Con qué? Con las herramientas terapéuticas con las que contamos todos los médicos, estatinas, todas las clases de antihipertensivos, todas las clases de antidiabéticos, si me permiten aún el nombre de antidiabéticos para los fármacos que son normoglucemiantes y que sabemos que ahora tienen muchos efectos más allá del control de la glucosa. En este registro sueco de diabetes mellitus, Raushani nos comunica en su publicación del 2008 los resultados de comparar 100.000 individuos con diabetes mellitus comparados con 500.000 individuos sin diabetes mellitus, es decir, una comparación, un diabético con 5 controles. 5 controles pareados por edad y sexo. La única diferencia entre esta comparación es que la población en verde eran individuos con diabetes mellitus y en azul individuos sin diabetes mellitus. Seguidos, o el corte de esta publicación, se hizo un seguimiento prácticamente de 6 años, 5.7 años. Y se analizaron 5 variables: tabaquismo, colesterol LDL, presión arterial, hemoglobina glucosilada y la presencia de proteínas en orina. Y se vio, o se hizo un análisis en función de valores de colesterol LDL menos de 100, es decir, en meta, o más de 100 fuera de meta. Presión arterial abajo de 140-80 en meta, por arriba de 140-80 fuera de meta. Hemoglobina glucosilada menos de 7% en meta, conservadora, pero meta, o más de 7% fuera de meta. Fumadores y no fumadores, y presencia de proteína en orina y ausencia de proteína en orina. Y se vio la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular, infarto y stroke a los 6 años de seguimiento. ¿Cómo se analizó en este estudio esta comparación? El riesgo del evento se consideró como mayor en la población diabética comparada con la no diabética, menor o igual. El criterio para considerarlo menor es que el hazard radio o el radio de riesgo estuviese a la izquierda de la línea de 1 y que los intervalos de confianza no tocaran la línea 1 o de neutralidad. Como mayor cuando este riesgo estuviera hacia la derecha sin que los intervalos de confianza tocaran la línea de neutralidad.
o igual cuando el hazard radio de riesgo estaba en la línea de neutralidad, o bien los intervalos de confianza tocaban la línea de neutralidad. ¿Cómo fue el riesgo de infarto en la población diabética comparada con la no diabética cuando las 5 variables de control estuvieron en punto de control? Es decir, individuos no fumadores, sin proteína en la orina, con presión arterial de menos de 140/80, colesterol LDL de menos de 100 y hemoglobina glicosilada de menos de 7%, que son variables en la actualidad relativamente sencillas de alcanzar y factibles. Pues vean ustedes, contra el pensamiento del lado oscuro de la diabetes, en la que se dice el riesgo de infarto en población diabética es de 2 hasta 5 veces superior en la población diabética comparada con la no diabética, en el estudio de Roushani nos demuestra que la diabetes mellitus en control óptimo e integral, es decir, suficiente, hablando de llevar a la meta, e integral, las 5 variables, el riesgo de infarto es 16% menor en población diabética comparada con población no diabética. Algo que puede sonar paradójico, pero ese es el resultado. Y esta reducción del riesgo de infarto agudo del miocardio es estadísticamente significativa, puesto que el límite superior del intervalo de confianza no toca la línea de 1, se queda en 0.93. El riesgo de stroke, el riesgo de eventos vasculares cerebrales, isquémicos o hemorrágicos. Nuevamente, hay una tendencia numérica en la población diabética controlada de manera óptima a ser menor. Sin embargo, puesto que el límite superior del intervalo de confianza rebasa la línea de 1, no podemos decir que es estadísticamente significativo para ser inferior, pero tampoco es superior, es exactamente igual el riesgo de infarto. No es, como vimos en las estadísticas mexicanas, un riesgo 4.6 veces superior o 500% superior. El riesgo de muerte total en la población diabética en control óptimo nuevamente tiende a ser superior, 1.06, pero esto no es estadísticamente significativo para superioridad, es decir, es igual, puesto que el intervalo de confianza inferior está exactamente en la línea de neutralidad. Por lo cual podemos concluir que en esta población 5 variables sencillas de lograr permiten que los pacientes diabéticos tengan menor incidencia de infarto, menor incidencia de stroke, igual incidencia de stroke, igual incidencia de muerte. El día de ayer en JAMA Cardiology, los chinos publican en la publicación online de que es una corte que hay que seguir muy de cerca, se llama The China Cardiometabolic Disease and Cancer Cohort Study, en 120,000 pacientes, confirman los hallazgos de Roushani y colaboradores. Ellos encuentran que en población diabética y en población prediabética, con lo que se conoce salud cardiovascular ideal, el riesgo de eventos cardiovasculares mayores es menor comparado con población no diabética. Así pues que podemos concluir que en el lado brillante de la diabetes mellitus tenemos evidencia suficiente para concluir que el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz, integral y suficiente de la diabetes mellitus favorecen un excelente pronóstico. Y no es falso que nosotros le podamos decir a un paciente diabético que podrá tener una vida igual o mejor que sus contrapartes no diabéticas si se cumplen estos requisitos. Y vamos a la visión 3, que es el momento en que estamos viviendo, el futuro dorado. Así se ve Mercurio en una visión dorada del planeta. Algo importante, un enfoque social, salud responsable, que es algo que falta en nuestros países, que la sociedad sea responsable con su salud. Pero muy importante, el desarrollo de nuevos fármacos para la reducción del riesgo cardiovascular anticipan aún un mejor pronóstico para el paciente con diabetes mellitus. Esta es la visión 2008 de la diabetes mellitus. Sabíamos para el 2008, como ya nos presentó Martín, una evidencia de que si nosotros controlábamos la hemoglobina glicosilada y la llevábamos a cifras de menos de 7%, UKPDS, finales del siglo pasado, nosotros reducíamos la invalidez por retinopatía, nefropatía y neuropatía.
2007 se publica el famoso metaanálisis de rosiglitazona de Nissen y Wolski, y reactivamente la FDA publica su regla para el estudio de nuevas drogas antidiabéticas, en ese momento surgiendo inhibidores de DPP-4, agonistas del receptor GLP-1 y muy nacientemente inhibidores de SGLT2. ¿Qué sucede? Al quinto año después de la publicación de la guía aparece el primer estudio Cardiovascular Outcome Trials, seguridad de nuevas drogas antidiabéticas, seguridad cardiovascular, el estudio SABOR TV53. Y en 5 años, lo que yo he denominado el quinquenio de oro de las drogas antidiabéticas, se publican 3 estudios con 13 nuevas moléculas, con 4 clases terapéuticas. 125.000 individuos incluidos en estos estudios de alta calidad científica, que no voy a disecar uno por uno porque no tenemos tiempo para ello. Pero la idea es mencionarles que los que están en verde son estudios que demostraron, más allá de la seguridad cardiovascular, protección cardiovascular, con 2 clases terapéuticas, agonistas del receptor GLP-1 e inhibidores SGLT2. Y la saga continúa. En este año se han publicado 4 estudios, el estudio Credence, que ya es un estudio de desenlaces renales en población renal, el estudio Rewind con dulaglutida, el estudio Carolina, que compara un agonista del receptor, un inhibidor del DPP-4 con una sulfonilurea de tercera generación, y el último en publicarse, el estudio Pioneer 6 con semaglutida oral contra placebo. Y seguramente esta saga continuará. Hemos estudiado en estos 17 estudios todos los niveles de riesgo del espectro de diabetes mellitus y riesgo cardiovascular. Los estudios de Clare y Rewind estudiaron poblaciones de bajo riesgo, fundamentalmente en prevención primaria. La mayoría de los estudios, 6 de ellos, el SABOR TV53, LEADER, EMPA-REG, EXCEL, TECOS y SUSTAIN 6, estudiaron poblaciones con riesgo entre 3 y 5% anual. Esto significa que si lo prolongamos a 10 años y se mantiene ese riesgo, serían individuos que tengan un riesgo de 30 a 50% en 10 años. Pero también poblaciones de muy alto riesgo, como son las del estudio Carmelina, enfermedad cardiovascular enriquecida con alto riesgo renal, el estudio Harmony, el estudio ELIXA y el estudio Examine. Estos últimos 2, poblaciones con enfermedad cardiovascular aterosclerosa después de un síndrome isquémico coronario agudo, y por ello tan alto el riesgo como 7.8% anual en el estudio Examine con alopecia. Lo que quiero transmitir con esta imagen es que ahora conocemos el impacto de estas nuevas clases farmacológicas en todos los pacientes diabéticos con diferentes niveles de riesgo cardiovascular. Y entonces el paradigma cambia de lo que teníamos para el 2008, 10 años después, arrancando el año 11, esto es lo que tenemos ahora en diabetes, un cambio totalmente de visión, una ampliación totalmente de visión y poder ofrecer a los pacientes ya no solamente reducirles el riesgo de retinopatía, nefropatía y neuropatía, sino reducirles el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerosa, hospitalización por insuficiencia cardíaca y progresión de la enfermedad renal crónica. Tenemos la posibilidad de ofrecer reducción de la morbimortalidad con reducción de infarto miocárdico, reducción de infarto cerebral, reducción de muerte cardiovascular, reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, reducción de la progresión de enfermedad renal crónica, con esas 7 moléculas que aparecen ahí, 2 clases terapéuticas, inhibidores SGLT2, encabezado por epagliflozina, y agonistas del receptor GLP-1, encabezados por el análogo liraglutide y por los análogos liraglutide y semaglutide. Llevando toda esta evidencia a las guías, y no hablo de las guías endocrinológicas, hablo de lo que los cardiólogos han adoptado de toda esta evidencia, que es prácticamente lo mismo que las guías endocrinológicas, pero los cardiólogos llevan toda esta evidencia a las guías
y en el año 2008 el Colegio Americano de Cardiología emite lo que ellos denominan la Pathway para el tratamiento de la diabetes mellitus en el paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Y nos dicen, después de metformina, es una recomendación de nivel A el uso o de un agonista del receptor GLP-1 o de un inhibidor SGLT2. No tengo tiempo para decir cuándo uno, cuándo otro, pero son evidencias que ya están trasladadas a las guías. Y todavía de más impacto es que el binomio ACC-AHA, en marzo de 2019, muy recientemente, publica ya no una pathway, sino una guía formal en prevención cardiovascular primaria, en la cual sugiere, después de metformina, el uso de estas dos clases terapéuticas como una recomendación de nivel 2B. Y por lo tanto, yo podría concluir que con esto que les acabo de presentar, mi recomendación a los médicos, independientemente si somos cardiólogos, endocrinólogos, internistas o médicos de primer contacto, mi recomendación es diagnosticar oportunamente a la diabetes mellitus, tratarla en forma óptima. Tenemos las evidencias, hoy más que nunca, estas están trasladadas a las guías y lo único que nos corresponde es el aplicarlas. Con esto termino mi charla y agradezco mucho su atención y los invito a introducirse al mundo de la cardiodiabetología. Muchas gracias por su atención. A continuación, vamos a tener, antes de dar paso a las preguntas, tanto de ustedes que nos acompañan aquí en físico, como toda la gente que nos acompaña en la web, vamos a tener la presentación y la discusión de un caso clínico. Esto lo vamos a hacer a la limón, como decimos en México, el doctor Martín Vázquez y su servidor, y le hemos denominado Enfrentando el Reto, cómo aplicar esta evidencia en un caso clínico del día a día. Les voy a presentar los datos fundamentales de esta paciente, y creo que nos vamos a sentar. Es una mujer empresaria de 58 años de edad, es un caso de mi consulta privada que me pidieron que compartiera con ustedes en esta sesión. En sus antecedentes heredofamiliares solamente presentaremos los datos positivos. Destaca que su padre murió de un infarto, como ella lo menciona, a los 42 años de edad. En sus antecedentes personales no patológicos, ella es una mujer sedentaria y fuma un cigarro al día. Ella dice que no es mucho, pero esa es la historia clínica, un cigarro al día. En sus antecedentes ginecostétricos destaca menopausia a los 39 años de edad, que se puede caracterizar o diagnosticar como una menopausia precoz, puesto que es antes de los 40 años de edad. Y en sus antecedentes personales patológicos, ella es una mujer hipertensa, de 8 años de evolución, y diabética de 4 años de evolución. Y acude a la consulta asintomática simplemente para checar su estado de salud y optimizar el tratamiento que actualmente lleva. En su exploración física y en su laboratorio, estos son los datos relevantes. Ella mide 162 centímetros, pesa 80 kilos, su índice de masa corporal calculado es de 30.5, lo que lo coloca en el límite de obesidad grado 1. Sus signos vitales, ella es hipertensa tratada, tiene 146/88 de tratamiento, con 70 latidos por minuto rítmica. En su exploración topográfica no hay datos relevantes, excepto su obesidad central que ya comentamos. En su laboratorio clínico, sus laboratorios básicos, permítanme explicarles: glucosa de 144, diabética en tratamiento, con azoados de 34 y 16, una creatinina de 0.9, lo cual nos da una tasa de filtración glomerular estimada de 68 mililitros con la fórmula MDRD. Su ácido úrico es de 8.2, ella no tiene antecedente de ataques de gota ni litos renales. Su colesterol total es de 220, su colesterol HDL es de 34, su colesterol LDL calculado con la fórmula de Friedewald es de 138 y sus triglicéridos de 240.
su hemoglobina glucosilada en tratamiento de 8.4% y en su examen general de orina la proteinuria es negativa y muestra o reportan levaduras. Ella está asintomática de las vías urinarias, pero se encuentran levaduras en orina. El tratamiento que ella tiene actualmente es aspirina 100 miligramos al día, telmisartán 80 miligramos al día y metformina 1000 miligramos cada 12 horas, es decir, una dosis total diaria de 2 gramos. Así es que vamos a iniciar el reto y para centrarnos en el planteamiento de cómo abordar un caso de riesgo cardiovascular, yo les quisiera presentar un constructo que a mí se me hace muy estructurado y que nos permite que no se nos escape ningún detalle en esto de la estimación y el control de riesgo cardiovascular. Nuestra meta como médicos, independientemente de la especialidad que tengamos, es lograr que nuestros pacientes vivan más años y los vivan con calidad, vivir más y vivir mejor. Para eso necesitamos una táctica, es decir, qué vamos a hacer, y una estrategia, cómo lo vamos a hacer. Ya llevado más al terreno práctico, es para lograr nuestra meta, nosotros necesitamos estimar y necesitamos controlar. Necesitamos conjugar esos tres verbos para lograr que nuestros pacientes realmente tengan más años de vida con calidad. Así es que, desde un punto de vista cardiodiabetológico o diabetológico-cardiológico, el primer paso que deberíamos de dar es estimar el riesgo cardiovascular, porque como vamos a ver, estamos en una medicina de prevención cardiovascular primaria y secundaria dictada o regulada por el riesgo global del paciente. Entonces, yo quisiera preguntar a ustedes y a todos nuestros amigos que nos acompañan en la web, en su percepción, ¿cuál es el riesgo cardiovascular de esta mujer? Con las características que hemos dado, clínicas, de exploración física y de laboratorio, tenemos todo el armamentario suficiente como para estimar su riesgo cardiovascular a 10 años. No sé si alguno de los que están aquí presenciales quisieran decirnos o levantar su mano, ¿quién consideraría que su riesgo es bajo, estimando como bajo un riesgo de menos de 5% a 10 años? Nadie pensaría que es bajo. Un riesgo intermedio, considerando intermedio entre 7.5 y 20%. Un riesgo alto, considerándolo así como más de 20%, la doctora, las doctoras por acá. Y un riesgo limítrofe, considerándolo actualmente limítrofe entre 5 y 7.5, y estamos utilizando los criterios de la guía 2013 actualizada recientemente en el 2018 del ACC-AHA. Entonces creo que la mayoría concordamos y nuestros amigos de la web probablemente nos puedan mandar sus comentarios a través de la aplicación, que la mayoría piensa que el riesgo de esta mujer es de mayor de 20%. ¿A ti qué te parece, Martín? No, yo estoy de acuerdo con los asistentes que piensan que es un riesgo alto. Uno podría hacer un cálculo, digamos, aprovechando los calculadores de riesgo cardiovascular que contamos con ellos en internet, que nos pueden dar un número preciso. Preferiría uno que se estandarizara, que siguieran los de la AHA y la ACC para todo el mundo hablar el mismo idioma, pero si no lo tenemos a disposición, yo creo que una paciente diabética mal controlada, hipertensa mal controlada, que tiene obesidad, que además de esto tiene ácido úrico elevado, su padre murió de infarto, tiene una menopausia a los 39 años, esta señora tiene un riesgo supremamente alto de tener un evento cardiovascular y como tal tenemos que enfocarnos en su manejo. Totalmente de acuerdo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, como un procedimiento estandarizado en nuestro centro y que siempre lo recomendamos es estimar el riesgo y presentarlo a los ojos del paciente. Porque una gráfica de barras sobre la diferencia entre el riesgo óptimo que ella debería de tener a los 58 años si tuviera una salud cardiovascular ideal comparado con el que tiene, es muy importante. Y vean, si ustedes entran
AS, que es una de las múltiples ligas para calcular la ecuación, con la ecuación denominada Pool Cohort Equations, que se publicó en el 2013 y que sigue siendo vigente, y que es aplicable para nuestras etnias para nuestra etnia latinoamericana. Ustedes en Colombia tienen un estudio muy bien llevado, estudio epidemiológico, que permite calibrar para la población colombiana esta ecuación. Pero vamos a ver cómo sale esta mujer. El riesgo óptimo de esta mujer a sus 58 años de edad, si tuviera una salud cardiovascular ideal, su riesgo a 10 años de tener un evento, muerte, infarto, stroke o revascularización coronaria, sería de 1.9, por abajo de 5%, un riesgo bajo. Sin embargo, el riesgo real de esta mujer rebasa el 20%, es 28.4%. Ustedes lo pueden calcular si entran a la aplicación, no les consume más de un minuto y esto lo tienen que hacer en la primera consulta y después actuar en consecuencia y repetirlo si acaso 5 años después. Lo que quiero decir con eso es que el concepto de que esto es consumidor de tiempo no es válido. Y esto es el paso número 1 antes de establecer cualquier estrategia de prevención cardiovascular. Vean ustedes la diferencia entre el riesgo óptimo y el riesgo real de nuestra paciente. Y esto al paciente le impacta, lo sensibiliza y lo empodera para tomar y para contribuir a las decisiones de prevención. Entonces, efectivamente, el riesgo cardiovascular de esta mujer, de acuerdo a la clasificación actual de riesgo, es un riesgo alto. Es un riesgo de más de 20%, 28%. Aplicando la calibración colombiana, que salió del estudio famoso de la Universidad Javeriana, por 0.75 sería 21.3. Sigue siendo un riesgo alto. A partir de esto, entonces, sí podemos empezar a tomar decisiones terapéuticas. Antes de estimar el riesgo, son decisiones un poquito basándonos en el famoso ojo clínico, que muchas veces engaña. El ojo clínico está demostrado que tiende a subestimar el riesgo y a llevar hacia la baja nuestras decisiones terapéuticas. Entonces, este es el perfil del paciente. Con la información presentada, vamos a hablar de cómo optimizar el tratamiento en los principales factores de riesgo de esta mujer. Glucemia, presión arterial, colesterol LDL, si nos da tiempo hablaríamos sobre dislipidemia mixta heterogénica residual, y aspirina, sí aspirina, ¿no? Que es otro tema de controversia actualmente en prevención cardiovascular primaria. Así es que aquí yo le quiero preguntar a Martín, en tu práctica, en este caso de la vida real, lo que hablamos en tus 20 minutos y en mis 20 minutos, ¿tú cómo lo aterrizarías? Es una mujer, 58 años, diabética, en prevención primaria, tratada con metformina en dosis terapéutica máxima, podríamos decir, 2 gramos al día, con una hemoglobina glucosilada de 8.4. ¿Cuál sería tu segunda opción terapéutica? Ahí tienes 6 opciones, Martín. Verdaderamente está muy fuera de las metas que queremos tener con ella. Como paciente de alto riesgo hay que buscar un control glicémico apropiado. Pero ahí sí saliéndonos de esa mirada glucocéntrica, no es solo bajar esa glicemia, es aportarle algo más de una paciente de alto riesgo. Hay que pensar en evitar los eventos cardiovasculares de los cuales tiene un gran riesgo de ir a padecer. Entonces, de entrada sabemos que en esa lista que tenemos ahí hay medicamentos que puede que me bajen la glicemia, pero no me van a aportar algo más. Las sulfonilureas, los agonistas PPAR-gamma, los inhibidores de FP4 e incluso la insulina pueden ser buenos para bajarme la glicemia, pero no me están contribuyendo en el riesgo cardiovascular de esta paciente. Por lo tanto, yo diría que los dos candidatos principales que tenemos allí son los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores del SGLT2. Ambos, como usted nos mostraba en su conferencia, con evidencia a favor de reducir eventos cardiovasculares. Ahí entraría uno a pensar en las consideraciones propias de la paciente. Esta paciente tiene obesidad, yo tengo que impactar en eso. Mientras más baje el peso en ella, mejor. Veíamos también que esta paciente tenía algo de levaduras en la orina. Tengo que considerar eso como factor de riesgo para otro tipo de entidades, dependiendo del tratamiento que escoja. Pero saliendo de esa mirada glucocéntrica, tengo que buscar la opción 2 o la opción 3, que son aquellas que me ofrecen algo más.
por estar tan lejos de la meta hemoglobina, está en 8,4, también tengo que buscar que el medicamento sea lo suficientemente potente para alcanzar ese buen control glicémico. Entonces me inclinaría yo mucho más por la opción número 2, que me ofrece solución a la gran mayoría de los problemas que estamos teniendo con ella. Totalmente de acuerdo. Y yo pensando un poco como endocrinólogo y utilizando lo que ustedes manejan mucho, que es la triple meta, yo diría que esta paciente, insulina basal, agonista PPAR gamma y sulfonilurea, más allá de que no reducirían el riesgo cardiovascular, incrementarían algo que actualmente forma parte de la triple meta, que es el peso. La hipoglucemia quizá en esta paciente no me preocupa mucho, parece ser no una mujer frágil, pero sí me importaría en una mujer con obesidad grado 1 darle una estrategia terapéutica que controle la glucosa, no reduzca el riesgo y sobre ello incremente el índice de masa corporal, la obesidad. Entonces, yo estaría de acuerdo con tus consideraciones, más estas consideraciones. Creo que la decisión está entre un agonista del receptor GLP-1 o un inhibidor SGLT2. Pero ahora quisiera que alguno de ustedes aquí en la audiencia me dijera su punto de vista. ¿Quién votaría por un agonista del receptor GLP-1? ¿Quién por un inhibidor SGLT2? Por votación ganó el GLP. Hay algunos indecisos, la mayoría de ellos. Están ocupados en este momento. Ok, pero de los que votaron, la mayoría votarían por un agonista del receptor GLP-1. De viva voz, si nos pueden acercar un micrófono a alguien que me dijera cuál sería su racional para seleccionar un agonista del receptor GLP-1. ¿Algún valiente aquí en el auditorio? Por aquí ya tenemos un valiente, doctor. Claro, por el impacto en peso, ¿cierto? Eso no va a tener duda. Yo pondría otro concepto, si fuera normopeso, en prevención primaria. Bueno, aquí no hay duda que no hay uno porque no impacta, eso no hay discusión, pero si fuera normopeso, ¿cuál escogería? Si fuera, o sea, si tuviera un índice de masa corporal de 23. De 23 y tuviera todo ese perfil, dejo a mi amigo el endocrinólogo que conteste. No, la verdad es que si tiene un peso, que en ese caso sería un peso normal, miraría lo de las levaduras y exploraría un poco más si tiene unos antecedentes de infección del tracto urinario a repetición. Si ese es el caso, pensaría que un nivel de SGLT2 no sería la mejor alternativa. Y ahí digamos que de corazón, yo pensaría que seguiría siendo el agonista del receptor de GLP-1, puesto que con los inhibidores del SGLT2 difícilmente alcanzo una reducción de hemoglobina glicosilada que vaya más allá del punto 7, punto 8, necesito bajar más de un punto de hemoglobina glicosilada. Son más potentes los agonistas del GLP-1 que el inhibidor del SGLT2. Es muy probable que en un momento dado requiera más combinaciones y la verdad es que yo pienso que hoy en día lo que estamos viendo es la posibilidad de sumar y de potencializar efectos, y me encantaría tener a esta señora con esos riesgos tan grandes, con metformina, un inhibidor del SGLT2 y un agonista del receptor de GLP-1. En el momento de esa primera elección, por esa hemoglobina glicosilada, seguiría inclinándome por el agonista del receptor de GLP-1. Sí, por hemoglobina, cierto, por potencia, más caro. Pero, como dice, en prevención primaria, sí, de pronto tendría, recuerde que los eventos, sí, la mayoría estuvieron más en prevención primaria, pues, sobre todo el de edad, por el momento, ¿no? Más prevención primaria. Esa es una pregunta cuya respuesta queda en el aire. La guía de prevención primaria de American College, American Heart, le da una recomendación 2B en prevención primaria al uso de estas dos clases, alguna de estas dos clases terapéuticas. ¿Y por qué? Porque realmente los estudios de Claire con dapagliflozina y Rewind con dulaglutide, que serían los aplicables para esta discusión, nos quedaron a deber. Nos quedaron a deber porque sí insinúan en prevención primaria un beneficio, sin embargo, el beneficio en el brazo de prevención primaria no es categórico.
especificando: dapagliflozina en el estudio de Claire no redujo el triple MACE en la Corte General, solamente redujo el doble MACE, muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y disecando aún más el estudio, esa reducción del doble MACE fue en la población de prevención secundaria, y disecándolo aún más fue a expensas de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es decir, dapagliflozina en el estudio de Claire demostró, para fines esenciales, reducción del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en población en prevención secundaria. En el estudio de Rewind sucedió algo similar. Si bien hubo una reducción del triple MACE, la P de interacción indica que el beneficio es para prevención primaria y secundaria. El límite superior del intervalo de confianza en prevención primaria queda del otro lado de la línea de neutralidad y por lo tanto no nos convence de que el efecto sea franco en prevención primaria. Entonces, sugieren ambos estudios que ambas clases terapéuticas en prevención primaria pueden ser superiores, pero no es categórico. Por lo tanto, en tu pregunta, mi racional sería que si es una paciente normopeso, mi principal argumento para un agonista del receptor GLP-1 se atenúa, se diluye, y entonces yo podría utilizar cualquier otra clase terapéutica. En normopeso, con esa brecha terapéutica, quizá una insulinización sería la opción. Podría considerar un inhibidor de la DPP-4 y hasta una sulfonilurea de tercera generación. Y como tú bien lo dijiste desde el principio, excluyendo el asunto de costo-eficacia. Entonces, pero en esta paciente que estamos discutiendo, el principal argumento, y muy claro porque el 75% de nuestros pacientes diabéticos tienen este perfil de síndrome metabólico, es que el agonista del receptor GLP-1 definitivamente se lleva las palmas porque cubre el espectro terapéutico que nosotros deseamos en este caso. En el caso que tú nos pones, muy acuciosamente, pues creo que podemos utilizar cualquier clase terapéutica de las que están aquí, y creo que vale la pena, qué bueno que diste pie a ese comentario, decir que en prevención primaria la evidencia para las dos clases terapéuticas aún no es sustantiva como para decir de todas en prevención primaria después de metformina, buscando prevención cardiovascular, va en una de estas clases terapéuticas. Tengo dos comentarios también. Primero es, no todos los pacientes diabéticos tipo 2 son iguales. Si recordamos, por allá en San Antonio se dijo que ser diabético era igual a un equivalente coronario, ¿sí? Que tenían el mismo riesgo. Después otros estudios muestran que no. Básicamente lo que uno ve es que son poblaciones distintas. Hay pacientes diabéticos que no han tenido eventos cardiovasculares aún, pero que tienen unos factores de riesgo tan marcados que es cuestión de tiempo para que esto aparezca. ¿Dónde se traza esa línea? Es difícil definirlo. Y hay otros pacientes diabéticos tipo 2 que no tienen ese mismo perfil, que no tienen la misma cantidad de riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, el primer comentario era ese. El segundo es, así como tenemos este efecto Bloom-Garden, donde cualquier medicamento que demos tiene una eficacia mayor mientras más alta sea la hemoglobina glicosilada y baja más, yo creo que en la prevención de riesgo cardiovascular es algo parecido. Mientras más riesgo de eventos cardiovasculares tengo yo, más fácil es demostrar un efecto benéfico de una molécula. Mientras menos riesgo tengo, dado que los eventos van a ser más difíciles de que aparezcan tanto en el grupo de intervención como en el grupo placebo, más riesgo voy a tener. Pero yo diría que a mí que me han enseñado estos estudios que han tenido no solo pacientes en prevención primaria, pero en prevención secundaria, sino también en prevención primaria, están mostrando que el camino es ese. O sea, que digamos que las estrategias que estamos aplicando con nuevas familias de medicamentos es el camino apropiado. Porque ya tenemos evidencia en pacientes con eventos cardiovasculares previos, eso nadie lo duda, e incluso cuando comenzamos a mezclar esa población que estudiamos con pacientes menos enfermos, da mal lidia demostrarlo, pero sigue mostrando que por ahí hay beneficios. Entonces, si
voy a decir algo que suena de pronto conflictivo, pero si mi mamá tuviera ese riesgo de 28% de riesgo cardiovascular, no se ha infartado todavía, pero con ese 28% yo la considero de muy alto riesgo y yo a mi mamá no le pongo un medidor de PP4 en estas circunstancias, sino que le pongo un medicamento de los de la familia que ha demostrado que tiene prevención de eventos cardiovasculares, aunque ella todavía no se haya infartado, porque ese perfil que tiene es cuestión de tiempo simplemente para que presente el evento. Entonces al otro día yo no voy a decir que ahora sí tengo autorización para controlar su riesgo cardiovascular, porque es que la bomba ya venía ahí a punto de explotar. De acuerdo. Vamos, ya estamos en tiempo, vamos a abordar las últimas preguntas del caso clínico. Martín, para ti, ¿cuál sería la hemoglobina glicosilada para tu mamá? Menos de 6,5. Verdaderamente, digamos con los estudios que les mostraba ahora, mientras más bajo tenga uno el control de la hemoglobina glicosilada, sin dañar, sin hacer riesgo, mejor. Yo creo que aquello de la individualización de las metas, que nos ponían metas cercanas al 8 en ciertos grupos de pacientes, era básicamente tratando de prevenir que nosotros, buscando simplemente la glucocentricidad, generáramos hipoglicemias en nuestros pacientes. Pero si yo sin generar riesgo puedo estar lo más bajo posible, allá voy. Ok, en esta otra pregunta, bueno, creo que este tema ya lo abordamos, más allá del efecto del control de la glucosa, ¿cuáles son los efectos extras de una terapia antidiabética que nosotros buscamos? Creo que los 5 ya han sido mencionados. Y vamos a salirnos un poquito de la glucosa y vamos a hablar de otros parámetros que nunca tenemos que olvidar en el paciente diabético. Para tu mamá, ¿cuál sería la meta de colesterol LDL que buscarías, Martín? Pues si me apego a las guías, 100, por debajo de 100 sería apropiado. Pero en un riesgo tan elevado, a mí no me disgusta para nada de estar por debajo de 70. No sé qué opina usted. Claro, hay evidencia indirecta que hace sugerir que pacientes con un riesgo cardiovascular arriba de 20%, que ya está en el riesgo de prevención secundaria, aunque sea una paciente que no ha tenido un evento, especialmente cuando hay ciertos factores que más allá de los clásicos de riesgo que se conocen como incrementadores existen, menos de 70 podría ser una buena meta, es decir, no una estatina de intensidad media, sino de intensidad alta, pues con una reducción mayor. ¿Y cuáles tiene la paciente? La paciente tiene factores incrementadores, antecedente familiar de enfermedad coronaria aterosclerosa precoz, padre que murió de un infarto antes de los 55 años de edad, tiene menopausia precoz, que es otro factor incrementador de riesgo, y tiene el complejo o el constructo de síndrome metabólico, que es otro factor incrementador. Por eso, esta paciente menos de 70 es una línea que hay que buscar de prevención cardiovascular. Entre menos de 100 y posiblemente menos de 70, creo que nadie discutiría eso, aunque el Colegio de Endocrinólogos Clínicos de América quizá podría decir que menos de 55. Presión arterial para tu mamá, menos de 130/80. Creo que nadie discute eso. Creo que la guía más conservadora, que es la de la ADA, dice un paciente diabético en prevención primaria con un riesgo de más de 15%, calculado por la Full Cover Equation, menos de 130/80. Menos de 15% de riesgo, y esto es una derivación del estudio SPRING, menos de 140/80, pero nuestra paciente tiene un riesgo arriba de 15%, más factores incrementadores de riesgo. Creo que nadie discutiría que menos de 130/80 sería la terapia, la meta apropiada de presión arterial. Y finalmente, aspirina sí, aspirina no. Después del estudio Advance, población diabética, 15,000 individuos, seguidos por 7 años, donde aspirina mostró sí beneficio, pero también maleficio. ¿Cuál es la decisión para tu mamá? La ventaja es que mi mamá ya tiene, no se le puede quitar, entonces, que tienes que todo esto caído. No, yo creo que es difícil porque la evidencia es contradictoria en un lado y hacia el otro. Mientras más riesgo cardiovascular tenga el paciente, más se inclina a favor. Para mí es claro que en prevención secundaria sí,
en prevención primaria, no tanto, pero he venido yo mismo diciendo que esta paciente es cuestión de tiempo que deje de ser prevención primaria y se vuelva secundaria. En ese orden de ideas, lo discutiría con la paciente sobre los riesgos que tenemos de tracto gastrointestinal y sangrados de otros tipos y tomaría la decisión en conjunto con ella. Aquí no me siento tan fuerte para dar una recomendación. ¿Qué opina? El estudio Advance concluye el beneficio neto de aspirina en prevención primaria. Yo necesito tratar alrededor de 90 pacientes para evitar un evento cardiovascular ateroscleroso y necesito tratar alrededor de 120 pacientes para inducir un sangrado de tubo digestivo o un sangrado intraocular o un sangrado del sistema nervioso central. Es decir, el beneficio neto, la relación entre riesgo y beneficio está sumamente balanceada. Por lo tanto, la conclusión de algunas asociaciones es que la aspirina en prevención primaria actualmente no aporta más, pero lo que no dicen las guías es que eso es en pacientes que están en control perfecto del resto de sus factores de riesgo cardiovascular ateroscleroso. Así es que para quitar la aspirina en esta paciente, yo primero tendría que llevarla a un mejor índice de masa corporal, tener en control óptimo su presión arterial, en control óptimo su colesterol LDL, en control óptimo su hemoglobina glucosilada y luego entonces, en decisión conjunta con ella, tomar la decisión de retirar la aspirina, no antes. Entonces, este es un mensaje que tenemos que llevar muy claro, porque ahora, incluso en la media no médica, se dice la aspirina ya no sirve en prevención primaria, ya no hay que tomar aspirinas. Y mucha gente está suspendiendo la aspirina en descontrol hipertensivo, en descontrol lipídico, en descontrol glucémico, con síndrome metabólico, lo cual obviamente no es una buena decisión. Entonces sí, en este caso, es una decisión que me apuntaría a mí, en ausencia de intolerancia gástrica, en ausencia de alergia a la aspirina, de continuarle a la paciente la aspirina hasta llevarla a un control holístico, integral, óptimo, y entonces discutir si le quito la aspirina, no antes. Así es que hemos enfrentado en 28 minutos el caso, el reto. Le agradezco mucho a Martín sus comentarios, realmente siempre es un placer colaborar con él, y a ustedes su participación, y creo que estamos en tiempo de abrir la sesión de preguntas y respuestas. El doctor Escobar nos dirá si tenemos gente conectada en la web con inquietudes, y si no, ustedes siéntanse libres de hacer algún comentario, propuesta, pregunta, etc. Bueno, a ver, aprovechando ustedes que usted es futurista, porque todos los pacientes diabéticos, como decía Martín, no son iguales. ¿Qué opina de la epigenética? Porque sabemos que ya, por ejemplo, el paciente que va a hacer nefropatía diabética, hay marcadores de riesgo. O sea, la hiperglicemia es el gatillo, pero no todos responden igual. Es como el tabaco. ¿Qué porcentaje hace EPOC? ¿No todos hacen? ¿En qué va eso? Medicina de precisión, conoce a usted que está viendo el futuro. Claro. Bueno, para contestarte eso en diabetes, a mí me gustaría que la propuesta de los finlandeses publicada en el 2018 de los 5 fenotipos de diabetes, que nos da mucho de fisiopatología, pero también de pronóstico, la pudiéramos aplicar en la clínica. No parece tan difícil, pero si no estamos diagnosticando a los diabéticos con las herramientas primitivas que tenemos, ¿verdad?, mucho menos vamos a hacer HOMA de resistencia a la insulina y HOMA de insulinosecreción para poder hacer esta clasificación fenotípica que proponen los finlandeses y que nos permite acercarnos a la medicina de precisión en diabetes y poder predecir el pronóstico de ese paciente y poder, sobre todo, estructurar un traje a la medida terapéutico para cada paciente. Entonces, vamos hacia la medicina de la precisión, la epigenética forma parte de ello, pero también todos los marcadores genéticos, todos los SNPs que hay para pronosticar diabetes mellitus tipo 2. No hablamos de diabetes tipo 1, es otro boleto, pero creo que deberíamos centrarnos en lo que tenemos ahorita. Un diagnóstico precoz, ¿verdad?, y un tratamiento integral, óptimo y suficiente. Y
Cuando me refiero a integral, ya dijimos por lo menos las 5 variables de riesgo. Cuando me refiero a óptimo, quiere decir enfocarnos en todos y suficiente, tanto en tiempo como en meta, y a lo largo de la vida del paciente, no hasta el control de un parámetro y entonces interrumpir el tratamiento, que es una práctica común en mi país y seguramente en muchos países latinoamericanos. Ya lo llevé a 80 de LDL, entonces le quito la estatina. Ya lo llevé a una glucosilada de 5, ¿no? Ya se me bajó mucho, le atenuó el antidiabético, que no me gusta mucho el término, ¿no? Pero bueno. Entonces, la medicina a presión vamos hacia allá, pero creo que nos falta tiempo. ¿Alguna otra pregunta acá en el público? Si no, yo tengo acá una pregunta de la doctora Edna Castrillón, que nos escribe, está conectada online desde Neiva, y pregunta al doctor Morales y al doctor Martín, para el manejo de la hipercolesterolemia en esta paciente, ¿cuál es el medicamento más adecuado? Ok. No sé si quieres contestarte primero, Martín. Yo creo que primero tenemos que considerar cambios terapéuticos en el estilo de vida, donde la paciente tiene que colaborarnos tanto con la actividad física como con un buen plan de alimentación. Segundo, utilizar una estatina a dosis elevadas y basados en eso ver la respuesta que se tiene. Si es necesario para alcanzar la meta que estamos buscando adicionar otras estrategias, el paso siguiente podría ser adicionar un ezetimibe y valorar qué está ocurriendo y si logramos unas metas para ir escalando la terapia. Pero la gran mayoría de los pacientes con cambios en el estilo de vida estructurados, permanentes, y con una estatina a la dosis apropiada, la gran mayoría de ellos logran las metas. Ok, de acuerdo, yo lo que buscaría es seguir la guía, y la guía a su vez basada en evidencia es, si soy conservador, 100% esta paciente tiene indicada una estatina de intensidad intermedia. La estatina con más evidencia derivada del estudio CARS es atorvastatina, dosis que me dan una intensidad intermedia, 10-20 miligramos de atorvastatina. Si yo busco una meta más agresiva en el buen sentido de la palabra, por las características de la paciente, me voy a una estatina de alta intensidad, y aquí nada más tengo ya dos opciones, atorvastatina 40 o 80 o rosuvastatina 20 o 40 miligramos. Si con eso logro más del 50% de reducción de colesterol LDL, estoy perfecto. Si no, puedo asociar de manera fija o libre ezetimibe, totalmente válido, y aquí, para llegar a la meta que yo estoy planteando, en conjunto con mi paciente, deseable de colesterol LDL. Y después de la publicación del estudio REDUCE-IT, el 27 de marzo, la ADA sacó su actualización viva, como ellos le llaman, donde dice: pacientes que persistan con un perfil de dislipidemia mixta después de estatina óptima, triglicéridos arriba de 135 es lo que marcan ellos, estamos autorizados para, en función de reducción de riesgo cardiovascular, sugerir al paciente el uso de 3 gramos de icosapent etilo, que fue la molécula que se utilizó en el estudio REDUCE-IT, con una reducción extra a la estatina de 25% de riesgo cardiovascular. Entonces tendríamos que ver cómo después de la corrección del LDL se comportan los triglicéridos de esta paciente, haciendo la observación de que el beneficio del estudio REDUCE-IT no dependió de la reducción de triglicéridos per se, y se investiga, o se está investigando, cuál es realmente el efecto que hizo que el icosapent etil, que es un omega 3 ultrapurificado, a esa dosis redujera tan significativamente el riesgo cardiovascular. Ese sería mi enfoque para lípidos. Tengo acá otra pregunta para ambos. Preguntan específicamente el doctor Raúl Aguilar, ¿qué nos pueden aportar ustedes como expertos en cuanto a la formulación específica de ejercicio a esos pacientes con antecedentes cardiovasculares? Y la complica un poco más acá preguntando pacientes que tienen arritmias como fibrilación auricular. Bueno, eso ya lo puso un poco
complicado el asunto. En primer lugar, los médicos no somos expertos en ejercicio. En mi equipo siempre está un activador físico especialista en la evaluación de la capacidad física del paciente y en función de la evaluación de la capacidad física del paciente, la dosificación del ejercicio que el paciente debe de hacer. Entonces, en el aspecto de activación física, creo que en un equipo y sobre todo en prevención secundaria, como es el caso que nos está presentando el doctor Aguilar, en prevención secundaria tenemos que auxiliarnos de un experto en esta área de la medicina. E incluso en el área de nutrición, los médicos tampoco somos expertos, porque la nutrición no forma parte de nuestra currícula y tendríamos que valernos, en nuestro centro así es, de un experto en nutrición para hacer la dosificación de la alimentación y la tipificación de la alimentación en todo paciente. Son dos áreas que nos complementan a los médicos y que vale la pena que todos tengamos integradas. Esa es mi respuesta, esa es mi práctica, esa es mi sugerencia. No sé, tú, Martín. En la clínica donde yo estoy hacemos exactamente lo mismo. O sea, tenemos un deportólogo que nos ayuda con esta parte y el caso específico que nos ponen tiene que ser de esa manera. Un paciente que ya está en prevención secundaria, que tiene una enfermedad cardiovascular establecida, no es cualquier paciente. Si ese paciente sale a trotar a la ciclovía 2 horas porque el médico le dijo que hacía ejercicio, probablemente lo vamos a mandar. Yo creo que necesitamos la asesoría de una persona que tenga la experticia y recordemos que el ejercicio tiene que ser constante, tiene que ser progresivo, entonces tiene que tener seguimiento para ir intensificando sus niveles de ejercicio y eso no lo puede hacer cualquier persona. Yo simplemente doy ahí una cuñita y es que en otros escenarios nuestra misión como médicos sí es insistir en cada paciente que entra a nuestro consultorio, que no tenga obviamente esas características, que consulte por lo que sea, que tenemos que tener actividad física. Yo creo que uno de los problemas grandes que nos está llevando a esta epidemia de obesidad, de diabetes, de eventos cardiovasculares, es que la comodidad nos ha alejado de la actividad y tenemos que recuperar la actividad si queremos recuperar salud. Bueno, tenemos acá unas últimas 2 preguntas. Una de ellas es, en paciente diabético que usted logra controlar el riesgo cardiovascular, y menciona aquí el doctor en cuanto a controlar su peso y la hemoglobina glucosilada, ¿por cuánto tiempo le dejaría a usted el GLP-1? Bueno, eso creo que ya lo contesté previamente, por tiempo indefinido. Yo no digo por vida, es un término que no me gusta y que no me gusta que los pacientes capten, porque cuando tú dices de por vida, entonces el paciente se va con la prescripción de ahorita y no vuelve a consultar a un médico, porque el médico le dijo que de por vida. Por tiempo indefinido hasta que las cosas o hasta que la evidencia no nos muestre algo mejor que lo que tenemos actualmente. Así es que si mi paciente lo llevé a un peso ideal y a una hemoglobina glucosilada ideal, hablando de GLP-1, no le interrumpo el GLP-1, lo continúo. De hecho, acaban de salir varias publicaciones que en pacientes con cirugía metabólica, el GLP-1 es una excelente estrategia terapéutica para optimizar los tratamientos de la cirugía metabólica y sobre todo mantener la reducción ponderal y la reducción de riesgo en el largo plazo. Entonces, en términos generales, yo no lo suspendería, yo no lo interrumpiría. Igual que no interrumpiría el antihipertensivo si mi presión arterial está en control, e igual que no interrumpiría la estatina si mi colesterol LDL está en control. Ese es un mensaje clave, no interrumpir las estrategias de prevención. Porque estamos viendo individuos como esta mujer de 58 años de edad, con ese perfil de riesgo, que si yo lo controlo en un año, he controlado su riesgo durante un año, pero esa mujer seguramente estuvo en riesgo los 30 años previos para llegar a ese nivel de riesgo. Entonces, eso es algo que hay que tener en la mente y transmitirlo a la mente de los pacientes para que ellos se empoderen y capten la importancia de la prevención cardiovascular en el largo plazo. Perfecto. Tengo otra acá del doctor Alonso Pomares, de Cartagena,
muy similar a la que el doctor Morales nos acaba de contestar, pero la diferencia de pronto es, él dice, cuando el paciente sale de ese rango de obesidad, y usted desea dejarle ese GLP-1, ¿a qué dosis se lo deja para obtener ese beneficio cardiovascular? Es para GLP-1. Sí. Yo seguiría utilizando la dosis recomendada que estamos utilizando sin necesidad de disminuirla. O sea, de hecho, la evidencia se tiene en el estudio líder buscando dosis de 1.8 miligramos. La diabetes es una enfermedad metabólica continua, permanente y progresiva que por el hecho de alcanzar una glicemia normal no significa que ya curamos todo. Ella sigue ahí, sigue latente. Y si vemos los beneficios que tiene el GLP-1 sobre toda la parte endotelial, sobre la agregación plaquetaria, sobre el mismo efecto sobre la placa, la necesidad de estar día a día mejorando esos factores se persiste y va a persistir. Yo dejaría al paciente con la misma dosis, ¿cierto? Que en este caso sería 1.8, buscando obtener esos beneficios. No hay la necesidad de disminuir. Bueno, y vamos ya con la última pregunta para cerrar. ¿Alguno de los agonistas GLP-1 o inhibidores SGLT2 es inductor o inhibidor del citocromo P450? Y en caso de tratarse de un paciente anticoagulado con warfarina, ¿cuál de las dos clases de medicamentos mencionados anteriormente sería la más indicada? Supongo que dentro de la clase de agonistas del receptor GLP-1 y se está refiriendo a derivados de XMD4 o análogos GLP-1. Si es así, la realidad es que yo desconozco exactamente esta pregunta de la interacción con citocromo P450. No sé, Martín, si tú Sí, tengas no la hay, entonces no tendríamos problema porque no hay interacción con el citocromo P450. No sé si para derivados de XMD4, que son moléculas solamente con 50% de analogía con GLP-1, pudiese ser alguna, pero la realidad es que yo no encuentro, yo no tengo ninguna evidencia, no he leído nada al respecto. No, con eso no, la verdad es que no. Perfecto, bueno, doctor Morales, doctor Vázquez, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias. Les recordamos a los que están acá sentados ayudarnos diligenciando la encuesta que encuentran en las mesas, también a los que están vía web, agradecer la presencia esta noche y a la Asociación Colombiana de Endocrinología también por el evento. Muchas gracias. Una última, a raíz de las preguntas me surge una inquietud y es, así como hablamos de que no podemos ser glucocéntricos, yo pensaría que cuando estamos manejando el agonista de GLP-1 no podemos ser obesocéntricos. La obesidad no es el único beneficio que nos va a dar el agonista del receptor de GLP-1. Son muchas cosas y no podemos quedarnos cieguitos mirando solo si bajo o no bajo peso. Perfecto, muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias.